Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno saludarlos una vez más en este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Invito a las personas que todavía no se han suscrito, que lo hagan, que también inviten a sus familiares, compañeros de trabajo, amigos, parientes, para escuchar estas enseñanzas que son de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema muy importante. He venido hablando de la iglesia. Hoy quiero hablar acerca de Dios y la eternidad. Es un tema que se toca por encima, pero a veces no se profundiza. Y quiero en una forma muy concreta hablar acerca de este tema. Dios es eterno y tenemos que definirlo como un hecho real. El profeta Isaías nos dice en su libro, capítulo 40, y el versículo 28, dice: ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Noten que aquí está presentando a un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que no desfallece ni se cansa, porque Él permanece igual todo el tiempo. Cuando nosotros encontramos la palabra eternidad, para ir un poco al comienzo de esta enseñanza, y hablamos de el Dios eterno, hablando precisamente del nombre de Dios. Hay una historia, un relato histórico muy interesante en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés le hizo una pregunta al Señor. Si Faraón me dice, ¿quién lo envió? ¿Qué Dios lo envió? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y el Señor le dio algo muy concreto. Le dijo algo que es importante. En el capítulo 3 de esa carta o de ese libro de Éxodo, dice en el capítulo 3, quiero leer los versículos 13 al 15. Moisés le dijo a Dios: resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando nosotros leemos este versículo 14, dice, yo soy el que soy. En el original dice, yo seré el que seré, lo cual implica que Dios actúa en el presente o puede actuar de la misma manera en el futuro. Así que Él es el eterno presente y actúa de acuerdo a las circunstancias en todo tiempo. Ahora bien, cuando nosotros analizamos Dios es eterno, no hay duda de que Él es eterno, Dios soberano y todopoderoso, porque uno de los atributos de Dios es su eternidad. Pero quiero hablar de otras cosas que también en ellas hay eternidad o son eternas. Quiero hablar acerca de, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es presente, pero también es pasado y es futuro. Encontramos en la Biblia cosas muy interesantes.
Por ejemplo, al hablar del tiempo de Dios, encontramos que en la palabra del Señor hay verdades que nosotros necesitamos ahondar un poquito. Y me refiero precisamente a ese acontecimiento. Nosotros hablamos a veces del tiempo como algo muy pasajero, pero el tiempo tiene dos composiciones. Hay el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es en el que nosotros nos movemos. Dios tiene un tiempo kairos para él actuar, pero el universo que él creó, y en este caso la Tierra, está sometida al tiempo cronos. Es el tiempo presente, es el tiempo cronológico, donde nosotros podemos contar la historia del pasado, del presente y se escribirá del futuro. Ese es el tiempo cronos, que podemos nosotros hablar de minutos, horas, días, semanas, meses, años, milenios. Y en ese caso, de ahí se saca la historia, de ahí se sacan calendarios, ese es el tiempo cronos. Pero Dios, que es eterno y tiene un plan eterno, actúa en el kairos, el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Es donde Él actúa a su manera, no sometiéndose ni contradiciendo el tiempo cronos, sino porque Él actúa soberanamente en el kairos. Entonces el tiempo kairos es eterno, porque es el tiempo de Dios. El cronos es el tiempo nuestro. Yo nací, vivo y muero. Y cada uno de nosotros hacemos eso. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, él habla algo muy interesante. Dice que estamos hablando del tiempo presente, pero él nos dice algo muy interesante en la segunda carta de Pablo, y quiero leerlo textualmente de la Escritura porque es importante conocer esa verdad. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 18, dice lo siguiente. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Dice, voy a leer versículo 17 y 18. Capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna, hablando de eternidad. Y luego dice el 18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso es que estoy hablando de este tema, porque muchas veces nosotros dedicamos mucho tiempo a las cosas presentes y no pensamos en la eternidad. Pero cuando nosotros ahondamos en el tema, tenemos que mirar las cosas eternas. Así que el tiempo también es eterno. En tercer lugar, tenemos la vida, que también hay vida temporal y hay vida eterna. La vida temporal es aquí, en esta tierra, que está básicamente relacionada con nuestro cuerpo, con lo material, con lo existente ahora, con lo que vemos, la materia. Pero hay vida eterna que es espiritual, que aunque no la vemos nosotros, es espiritual. Y es lo que el apóstol escribe ahí, el apóstol Pablo, diciendo que debemos fijarnos nosotros más en las cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la vida es eterna. Hay vida física, temporal y vida eterna. En cuarto lugar, hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios también es eterna. Nos habla la Biblia, y no puedo entrar en todos los versículos, pero por ejemplo, la Biblia dice en uno de los textos en Isaías 48, que
compara la palabra de Dios con la hierba y dice, la hierba crece, se reproduce, está flores y frutos, es temporal, la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre o es eterna. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, también tenemos que entender que hay palabra de Dios eterna. Entonces tenemos que analizar, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo enseñando dijo que las cosas aquí, es decir, para reafirmar la veracidad de la Biblia, dice que su palabra es eterna. Y en Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Y en quinto lugar, hablamos del reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Si nosotros miramos, Dios es eterno y su reino es eterno. Cuando estaba enseñando acerca de el juicio final, de su regreso, en el capítulo 25 de Mateo, dice ahí claramente que Él va a juzgar a todo el mundo, pero Él ha preparado un reino para sus hijos y dice que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que si nosotros resumimos, Dios es eterno y hay cosas que son eternos, entre ellas la salvación nuestra es eterna, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo y vivimos para Cristo, Él nos da vida eterna y estaremos por la eternidad con el Señor. Así que hablar de la eternidad no es tan fácil, pero es tan emocionante que tenemos que ampliar esta verdad tan importante acerca de la vida eterna y la vida con Dios por la eternidad. Hermanos amados, que Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo programa para hablar de otras verdades de la palabra de Dios. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.